Una de las patas principales de este encuentro, si no la principal, es hablar acerca de tu hacer pedagógico como maestra de actores. Me gustaría empezar recuperando un poco tu formación y tu historia. En Quilmes hice la escuela y cuando llegó la hora de la definición, empecé a pensar y me gustaba el teatro como expresión. No había los maestros que hay ahora y las escuelas que hay ahora, era diferente. Estaba el conservatorio, que es el YUNA ahora. Y entonces aspiré a ir ahí y fui a dar el examen de ingreso y ahí veía gente muy distinta. Y bueno, me aprobaron en el examen de ingreso. Creo que tenía coraje, porque nos daban, éramos de 18 años y nos daban unas obras de O'Neill dificilísimas, de dramas, y con eso así tenías que hacer el examen de ingreso. Bueno, de hecho, Saula Benavente fue uno de tus profesores, sí, ¿verdad? Sí. Grandes maestros que nos brindaban un conocimiento. Primero ellos nos daban información y de la información se pasaba al conocimiento. Pedreira también, que era un gran maestro. Y él, siendo un hombre tan comunista, nos hizo amar a todos las catedrales. Y nos traía, en esa época, nos traía libros y nos hablaba del rosetón de Notre Dame, de cómo la luz se filtraba, de lo que pasaba en la iglesia, qué hombres habían hecho esas catedrales. Nos tiró muchas semillas. Y en el tercer año me echaron. Y nunca me enteré por qué. Bueno, y entonces ahí lloré muchísimo. Me acuerdo que fue un duelo terrible y tenía otros compañeros que habían ido dejando la escuela. Y esos compañeros me dijeron, no seas tonta, no llores, hay profesores mejor de teatro. Y me empezaron a hablar de Hedy Krila. Y ahí veía que esta señora hacía algo que yo entendía, pero que no podía hacer. O sea que yo la educación que había tenido era por la forma. Sí. Y ella era otra formación. Usaba Stanislavski. Y bueno, así que me costó como 2 o 3 años ir dejando la forma y ir viendo qué pasaba con ella. Me dio vuelta como un guante. Bueno, y de hecho terminaron siendo además muy amigas. Sí, eso pasaron varios años y después me dio su amistad y eso fue maravilloso. Vos empezaste actuando en teleteatros, si no me equivoco. No, empecé en Radio Nacional, hacía grandes obras de la literatura. El radioteatro, quise decir, disculpa. Sí. Ahí empecé en radio y después de a poco hice televisión y de a poco después fui en cooperativas de teatro y después hice teatro profesional. ¿Las cooperativas es algo que recomendás a los actores? Sí, es como espacio fundamental. De investigación. Sí, hay algo que es dramático, no hay trabajo, entonces uno se lo inventa el trabajo y por suerte hay 200 teatros off y uno puede generar, pero sobre todo es muy importante generar un equipo con quien solo no puedes hacer unipersonales por el off. Siempre recomiendo eso. En el libro, este libro, La palabra en acción, Hedy, hay una cosa muy interesante que planteaba, que es que la palabra, así como el gesto es una plástica muscular en movimiento, la palabra es una plástica también sonora en movimiento. Sí. Eso es algo, digamos, que vos en tus clases... Yo intento. Sí. Que lo logre a veces, pero busco desesperadamente. Bueno, ella hablaba mucho de eso, de la palabra en acción,
pero había que tener un sustento interior. No es la voz de hablar bien, hola, ¿cómo te va? Claro. Claro, ella decía que las imágenes venían antes que las palabras. Claro. O sea, que se tenía que trabajar el texto previo a... Sí. Y era muy sutil con esto de la memoria emotiva y la memoria sensorial. Era sutil como ella lo enseñaba. Ajá. Eso te quería preguntar, porque siempre es un terreno de debates, sí, incluso a la fecha. De mucho debate, sí. Sí. ¿Vos qué postura tenés, digamos, y cómo lo aplicás en tu propia hacer pedagógico? Bueno, yo creo que hay vi casos de gente que perdía control, compañeros. Yo creo que el actor o el director nunca tienen que perder el control, o gente que se mete en espesuras emocionales que tiene que ir a un terapeuta, no a la clase de teatro. Y sé que hay muchos profesores que te hablan, ay, ve a tu abuela muerta, tu abuela muerta, tu abuela muerta, y eso te va minando, no es bueno eso. Claro. Pero sí trabajando con las motivaciones personales. Sí, y lo sensorial también. Y la imaginación. El actor es imaginación. ¿Y cómo, por lo que tengo entendido, vos empezás las clases con textos no dramáticos y después incorporás? No, hago escenas teatrales, también narración y también texto poético. Las tres cosas. ¿Y cómo va haciendo lo que serían... Los hago leer. Los hago leer. Los vas a hacer. Sí. Y tu voz, digamos, haciendo las marcaciones en el momento. Trato de introducir, trato de decirle qué palabras son las importantes, cuál es la idea. Y puede ser de muchas formas, puede ser diciéndoselo a alguien confidencial o puede ser a 20 personas. Vos, de hecho, claro, en tus clases siempre estás recomendando lecturas, estás recomendando músicas y también pintores. Sí, el actor tiene que ser culto, un actor no puede ser inculto. El actor tiene que hacer un rey, tiene que hacer un embajador y tiene que hacer un pordiosero o un travesti de Constitución. Todo tenemos que hacer. O sea que vos, las referencias están por todas partes. Puede ser algo de National Geographic, puede ser un cuadro. O observar un perro. Bueno, hay muchas. Va. Un perro también, has recomendado. Claro, ¿cómo mira un perro cuando es fiel? Vos empezás a dirigir y a dar clases más o menos a la par, ¿verdad? Sí, yo pensaba que había que tener 40 años. No sé por qué, no sé quién me lo metió en la cabeza, pero dije, no, después de los 40. Y bueno, después de los 40 me ayudó Inda Ledesma, organicé primero un grupo y también ella me ayudó a empezar a dirigir. Y ahí empecé a dirigir cuando fue un suceso de teatro abierto, que teatro abierto estaba en todos los barrios, era una cosa floreciente en ese momento. Y ahí fui, entonces ella dice, anda y habla con los que dirigen teatro abierto, te van a ayudar. Y entonces fui a hablar, fuimos con mi asistente, y me dice, te la tenés que rebuscar vos, anda a la plaza. No nos ayudaron nada, pero me ayudó y fuimos a una plaza. Sí. Y también estuviste involucrada en todo lo que era la escena del paracultural, ¿no? Sí, ese es un capítulo muy lindo. Estuve en los albores, cuando no iba nadie, y cuando había charcos, estaba todo lleno era un sótano lleno de charcos. Entonces, ahí lo conocía a Urdapilleta, lo conocía de Buenos Aires y de España, porque él vivió allá. Y entonces le digo, hagamos algo. Y él era muy temeroso ahí. Me decía, no. Bueno, le insistí tanto que dice, sí, tengo una boliviana, se llama Mamaní. Y bueno, yo insistía y venía a ensayar a mi casa. La primera vez que fuimos, había
un muchacho, nadie más. Y nosotros estábamos tan contentos. Bueno, al otro sábado había 5. A los 6 meses estaba lleno. Eso fue maravilloso, como una persona y nosotros contentos. Y después, cómo eso fue creciendo, la necesidad que había de otros espacios. Otra experiencia también que tuve, que había una sola persona, fue un espectáculo de la poeta uruguaya Marosa Di Giorgio. Sí. Venía gente, era un teatro en San Telmo, pero un día de la madre, un domingo, día de la madre, y vino un muchacho y pagó. Y yo dije, hay que hacerla. Y se la hicimos, se la dedicamos a él, y aplaudió como loco. Hay una cosa que vos dijiste que bueno, recién de alguna forma lo mencionabas, que vos ya, una vez que te preguntaron respecto a estos primeros pasos en dirección, que vos ya tenías claro que querías proyectar una mirada femenina en las obras, o sea, con el sesgo de género. Claro, por ejemplo, en cine todas las historias que hay son a partir de héroes masculinos. Nada, me interesa, y en teatro también. Sí, pero bueno... Y por ejemplo, haciendo todas esas cosas que hacíamos con Urdapilleta, él siempre era mujer. Viendo, digamos, haciendo un repaso de tu obra, de las obras que has dirigido, también es claro este compromiso de alguna forma para darle como un espacio a este espacio a este lugar tan menoscabado de la mujer socialmente, culturalmente y privadamente, ¿no? Por los personajes, digo, incluso Ana Frank, Filomena Maturano. Sí. Bueno, esas son obras que me llaman. O Venecia. Venecia fue importante en mi vida. Yo no le daba importancia, pero fue importante. Primero me contaron la obra, me la contó alguien, y yo dije, yo quiero leer eso. Y entonces fui al Teatro del Pueblo y la pedí. La pedí una semana, sí, 2 semanas, sí. Y a la 3ª semana le dije, Urquijo es amigo mío, y le dije, Hugo, pedí la voz porque a mí no me dan pelota. Él la pidió y se la dieron. Y bueno, y él, como es amigo, me la dio. Y yo la leí en una noche y dije, esto hay que hacerlo. Esa vieja ciega. Y eso fue un éxito totalmente inesperado. Duró 4 años, viajamos por el mundo, y vinieron todos los dueños de teatro a invitarme. Vino Rottenberg, Patalano, y me decían, ¿querés venir a la calle Corrientes? Y yo le decía, no. También has hecho mucho hincapié en recuperar obras de autoras, quizá no tan conocidas en su momento, como Amelia Prado. ¿Lo dije bien? Perdón. Adelia Prado, perdón, sí, que tuvimos la dicha que vino de viaje a vernos. Estaban todos emocionados. Y entonces vino y me dijo, quiero ver el libreto. Y es lo que más le gustó a ella. Y me pidió que le regalara unas hojas. Le gustaba, decía que yo me había comido el libro. ¿Y por qué pensás que es tan importante para el actor la poesía? Porque puede volar, podemos despegar un poquito, despegar. Vale. Bueno, muchas gracias a Elena.